internacional comercial. Términos internacionales de comercio son términos de 3 letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, compradora y vendedora, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y/o productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Incoterms. El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. Aceptación voluntaria. Los Incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, no son un esquema jurídico obligatorio. El tratado jurídico obligatorio para los 31 países que lo han ratificado es el CISG mencionado más arriba. Principal ventaja consiste en haber simplificado mediante 11 denominaciones normalizadas un cúmulo de condiciones que tienen que cumplir las dos partes contratantes. Gracias a esa armonización o estandarización, la parte compradora y la parte vendedora saben perfectamente a qué atenerse. Aspectos básicos. Los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentación aduaneros. La entrega de las mercancías es la primera de las obligaciones del vendedor. La entrega puede ser directa cuando el documento define que la mercancía se entrega al comprador. Son los términos E y los términos D. O indirecta cuando la mercancía se entrega a un intermediario ante el comprador, un transportista o un transitorio. Son los términos F y los términos C. La transmisión de los riesgos es un aspecto esencial de los Incoterms y no se debe confundir con la transmisión de la propiedad que queda regulada por la ley que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en los riesgos y la mayoría de los casos también los gastos se transmiten en un punto geográfico y en el momento cronológico que define el contrato y el incoterm establecido. El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle o la borda del buque, etc., mientras que el momento cronológico está definido por el plazo de la entrega de la mercancía. La suspensión de ambos requisitos produce automáticamente la transmisión de los riesgos y de los gastos. La atribución de los gastos. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para proponer la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra con los demás gastos. Existen 4 gastos: los términos C, en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte y el seguro, en su caso, hasta el destino, a pesar de que transmisión de los riesgos en el origen. Eso se debe a usos transicionales del transporte marítimo, que permite la compraventa de las mercancías mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento del parque. Límites de documentos aduaneros. En general, la exportación es responsabilidad del vendedor. Solo existe un inconveniente sin despacho aduanero de exportación export en la fábrica, donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un transitario o un agente de aduanas en el país de expedición de la mercancía que gestione la exportación. Los restantes Incoterms
son con despacho, es decir, la exportación es responsabilidad del vendedor, que algunas veces se ocupa también de la importación en el país de destino. Por ejemplo, TPB, Delivery to be paid, entregan despachos pagados. Los incompletos determinan en qué momento se procesa la transmisión del riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, lugar de entrada. El alcance del precio del contrato. 1. ¿Quién contrata y paga el transporte? 2. ¿Quién contrata y paga el seguro? 3. ¿Qué documentos tramita cada parte y quién ocurre con su costo? Sobre el pago del comprador. La reglamentación de los incompletos no regula la forma de pago por parte del comprador. Únicamente establece una relación de gastos por transporte, medio de pago elegido para las operaciones de compraventa internacional, cuando el pago se realiza mediante crédito documentario. Los incompletos más favorables son aquellos en los que el vendedor gestiona el documento de transporte principal, como en el caso de los incompletos en el C, CPT, CFR, CIP y CIF, ya que normalmente será necesario presentar ese documento para comprobar el crédito documentario. Transferencia de riesgo en los incompletos. Los incompletos no solo describen los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor, también especifican el momento en que las responsabilidades por los costos de transporte cambian, ya sea del vendedor al comprador o viceversa. Ese es uno de los temas más importantes que tiene que recordar a la hora de negociar de los incompletos. Transferencias de riesgos. Para EXRU, cuando los productos están a disposición del comprador. Para FCA, cuando la mercancía ha sido entregada al transportista en el lugar convenido. FAS, cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque. FOB, SFR y SIF, cuando la mercancía sobrepasa el borde del buque. Para CPT, CIP y DAF, cuando la mercancía ha sido entregada al transportista. Para DS, cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador a bordo del buque. DEQ, cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador en el muelle. La finalidad de los incompletos consiste en establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados en las tradiciones internacionales. De ese modo podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de dichos términos en países diferentes, o por lo menos podrán reducirse en gran medida.